Génesis 1, versículo 2. La narrativa de la creación en Génesis es una de las partes más conocidas de la Biblia. Describe cómo Dios creó el mundo y todo lo que en él existe en 6 días, descansando en el séptimo. En el primer día, Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz apareció separándola de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. En el segundo día, Dios creó el firmamento, separando las aguas de arriba y de abajo, y llamó al firmamento cielo. En el tercer día, reunió las aguas en un solo lugar, haciendo surgir la tierra seca, que llamó tierra, y las aguas que llamó mares. También hizo brotar vegetación en la tierra, plantas que producen semillas y árboles que dan frutos. En el cuarto día, Dios creó los luminares, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche y las estrellas. En el quinto día, creó los seres vivos de los mares y las aves del cielo, bendiciéndolos para que se multiplicaran. En el sexto día, Dios creó los animales de la tierra según sus especies y finalmente creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio dominio sobre toda la creación, instruyéndoles a ser fecundos y multiplicarse. En el séptimo día, Dios descansó, bendijo y santificó este día como día de descanso. La segunda narrativa de la creación en el capítulo 2 se centra más detalladamente en la creación del hombre y de la mujer. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Plantó un jardín en el Edén, colocando al hombre allí para cultivarlo y guardarlo. Al percatarse de que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios creó a la mujer a partir de la costilla del hombre, convirtiéndose en su compañera. La creación del mundo y de la humanidad en Génesis no es solo una descripción de eventos, sino que también establece la relación especial entre Dios y el hombre, destacando la responsabilidad humana en cuidar de la creación y la importancia del descanso y la santificación del séptimo día. Creación del mundo. Génesis 1, versículo 2. La narrativa de la creación del mundo en los capítulos 1 y 2 de Génesis es fundamental para entender la relación entre Dios y la creación, así como los roles del hombre y la mujer en el universo. Esta historia se divide en 2 partes complementarias que juntas ofrecen una visión completa del origen de todo. Primer relato de la creación, Génesis 1, versículo 1 al 3. El primer relato de la creación está estructurado en 7 días, donde cada día representa una etapa del proceso creativo de Dios. Día 1. La creación de la luz. Dios inicia la creación con un comando poderoso: hágase la luz. La luz surge y Dios la separa de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto fundamental establece la base para el orden y la vida. Día 2. Separación de las aguas. Dios crea el firmamento para separar las aguas de arriba y de abajo, formando el cielo. Este acto crea un espacio habitable, dividiendo las aguas y preparando el ambiente para la vida. Día 3. Tierra seca y vegetación. Dios reúne las aguas debajo del cielo en un solo lugar, haciendo surgir la tierra seca, que llama tierra, y los mares. La tierra entonces produce vegetación, plantas que dan semillas y árboles frutales. Este día es significativo porque marca la creación de alimento y hábitat para los futuros habitantes de la tierra. Día 4. Luminares. Dios crea los grandes luminares para separar el día de la noche y para servir como señales para las estaciones, días y años. El sol gobierna el día, mientras que la luna y las estrellas gobiernan la noche. Estos cuerpos celestes no solo iluminan la tierra, sino que también regulan el tiempo. Día 5. Vida en las aguas y los cielos. Dios llena las aguas con criaturas marinas y los cielos con aves. Él bendice a estas criaturas, instruyéndoles a ser fecundas y a multiplicarse. Este acto de bendecir la creación es un tema recurrente que subraya la bondad de Dios. Día 6. Animales terrestres y humanidad.
Dios crea los animales terrestres, cada uno según su especie. Luego crea al hombre a su imagen y semejanza, tanto hombre como mujer, y les da dominio sobre toda la creación. Él instruye a la humanidad a ser fecunda, multiplicarse y gobernar la tierra. Este día culmina con la creación del hombre, que es el punto culminante de la creación, destacando la dignidad y la responsabilidad especial de los seres humanos. Día 7. Descanso y santificación. Dios termina su obra y descansa en el séptimo día, bendiciendo y santificando este día como un tiempo de descanso. Este acto final no solo concluye el proceso creativo, sino que también establece el patrón del sábado, un tiempo sagrado de descanso y adoración. Segundo relato de la creación. Génesis 2, versículo 24 al 25. El segundo relato de la creación complementa el primero al ofrecer un enfoque más detallado en la creación del hombre y de la mujer y su papel en la creación. Formación del hombre. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en él el aliento de vida, haciendo del hombre un ser viviente. Este acto íntimo de creación destaca la proximidad de Dios con la humanidad y la naturaleza única de los seres humanos como portadores de la imagen divina. Jardín del Edén. Dios planta un jardín en el Edén y coloca al hombre allí para cultivarlo y guardarlo. El jardín del Edén y la creación del hombre y la mujer el jardín es descrito como un paraíso con varios árboles, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre tiene libertad para comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, con la advertencia de que comer de este árbol traería muerte. Creación de la mujer. Dios percibe que no es bueno que el hombre esté solo y decide hacer una ayudante adecuada para él. Trae todos los animales al hombre para que les dé nombres, pero no se encuentra ninguno adecuado como compañero. Entonces, Dios hace que el hombre caiga en un sueño profundo, toma una de sus costillas y forma a la mujer. Al ver a la mujer, el hombre reconoce en ella a un compañero adecuado y se convierten en una sola carne. Temas centrales de la creación. La soberanía de Dios. Dios es presentado como el creador soberano que trae orden del caos y crea un universo armonioso y bueno. Cada acto de creación es iniciado por la palabra de Dios, subrayando su poder y autoridad absolutos. La bondad de la creación. Repetidamente, Dios ve que su creación es buena. Esta énfasis en la bondad de la creación refleja el carácter benevolente de Dios y la perfección de su plan. La imagen de Dios en la humanidad. La creación del hombre y la mujer a imagen de Dios es fundamental para la comprensión de la dignidad humana. Este concepto implica que los seres humanos tienen un valor intrínseco y una responsabilidad única para reflejar el carácter de Dios en la tierra. La responsabilidad humana. Dios da al hombre y a la mujer dominio sobre la creación y la tarea de cuidarla. Este mandato cultural incluye la administración responsable y el cuidado de la tierra y todas sus criaturas. El descanso y la adoración. El descanso de Dios en el séptimo día y la santificación de este día establecen un patrón para la vida humana. El sábado no es solo un tiempo de descanso físico, sino también un tiempo de adoración y renovación espiritual, reconociendo la obra completa de Dios. La narrativa de la creación en Génesis, capítulos 1 y 2, proporciona un fundamento teológico y ético para la visión bíblica del mundo. Subraya la majestad de Dios, la bondad de la creación y la dignidad y responsabilidad de la humanidad. Estos temas son fundamentales para entender la relación entre Dios, el hombre y el universo. La caída del hombre, Génesis 3. La caída del hombre es un evento crucial que explica la entrada del pecado y el sufrimiento en el mundo. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en el jardín del Edén, un paraíso donde tenían todo lo que necesitaban y una relación directa con Dios.
Dios les había dado libertad para comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si comían de él, ciertamente morirían. No obstante, la serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, se acercó a Eva y cuestionó el mandamiento de Dios. La serpiente sugirió que al comer del fruto prohibido no morirían, sino que se volverían como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, viendo que el fruto era agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría, comió del fruto y también dio a Adán, quien estaba con ella, y él también comió. Inmediatamente después de comer el fruto, Adán y Eva sintieron vergüenza y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando Dios los llamó en el jardín, se escondieron por miedo. Dios confrontó a Adán y Eva, y ambos admitieron su desobediencia, pero también culparon a la serpiente y el uno al otro. Como consecuencia, Dios pronunció juicios. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y tener enemistad con la descendencia de la mujer. La mujer fue sentenciada a dolores multiplicados en el parto y a un deseo que sería contrariado por la autoridad de su marido. El hombre fue condenado a una vida de trabajo arduo, ya que la tierra sería maldita por su causa, produciendo espinas y cardos, y tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento hasta retornar al polvo de la tierra. Además de las maldiciones específicas, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su estado de pecado. Dios colocó querubines y una espada flameante para guardar el camino al árbol de la vida. La caída del hombre es fundamental para entender la condición humana de pecado y la necesidad de redención, introduciendo la narrativa de la redención que permea toda la Biblia. Caín y Abel, Génesis 4. Después de la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín era agricultor, mientras que Abel era pastor de ovejas. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Caín trajo frutos de la tierra y Abel trajo las primicias y la grasa de sus ovejas. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto dejó a Caín furioso y deprimido. Dios advirtió a Caín sobre sus sentimientos, diciendo que si hacía el bien sería aceptado, pero si no, el pecado estaría a la puerta deseando dominarlo, y él debía dominarlo. Ignorando la advertencia de Dios, Caín llamó a Abel al campo y lo mató. Dios confrontó a Caín preguntándole dónde estaba Abel. Caín respondió evasivamente: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». Dios reveló que la sangre de Abel clamaba desde la tierra y maldijo a Caín, diciendo que la tierra no daría más su fuerza a él y que sería un fugitivo y errante. Caín lamentó que su castigo era insoportable y temía ser muerto por otros. Dios, sin embargo, puso una señal en Caín para protegerlo, garantizando que quien lo matara sufriría venganza 7 veces más. Caín se alejó de la presencia de Dios y fue a vivir en la tierra de Nod, al este del Edén. El linaje de Caín y Set, Génesis 4. Caín tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad, la cual nombró en honor a su hijo. La descendencia de Caín continuó, mencionando varios descendientes, incluyendo a Lamec, quien tomó 2 esposas y es conocido por haber matado a un hombre y haberse jactado de ello, indicando una espiral descendente de violencia y corrupción. Mientras tanto, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, quien es visto como un nuevo comienzo, una línea piadosa que eventualmente llevaría al nacimiento de Noé. La historia de Caín y Abel ilustra las consecuencias del pecado, la creciente corrupción de la humanidad y la misericordia continua de Dios en medio del juicio. El diluvio, Génesis 6 al 9. Con el aumento de la población en la tierra, la maldad de los hombres creció hasta el punto en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
decidió destruir a la humanidad con un diluvio, pero encontró en Noé a un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Dios instruyó a Noé para que construyera un arca de madera de ciprés con dimensiones específicas para salvar a su familia y a un par de cada especie de animales. Noé obedeció, y cuando vino el diluvio, él y su familia, junto con los animales, entraron en el arca. Llovió durante 40 días y 40 noches, y todas las montañas fueron cubiertas por las aguas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca pereció. Las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días hasta que Dios recordó a Noé e hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. El arca se posó en las montañas de Ararat y las aguas continuaron bajando hasta que Noé envió un cuervo que voló de un lado a otro y una paloma que regresó con una hoja fresca de olivo señalando que las aguas habían bajado. Después de 7 días, Noé soltó la paloma nuevamente y ésta no regresó, indicando que la tierra estaba seca. Noé, su familia y los animales salieron del arca, y Noé construyó un altar al Señor, ofreciendo holocaustos de algunos de los animales limpios. Dios sintió el aroma agradable y prometió nunca más maldecir la tierra por causa del hombre, aunque los pensamientos del corazón del hombre sean malos desde su juventud. Estableció una alianza con Noé, prometiendo que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio y puso el arco iris como señal de esta alianza. Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Cuando Noé supo lo que Cam había hecho, maldijo a su nieto Canaán, hijo de Cam, y bendijo a Sem y Jafet. Noé vivió 950 años y murió. La historia del diluvio destaca la justicia de Dios en juzgar el pecado, pero también su misericordia al salvar a Noé y su familia. Establece la importancia de la obediencia y la fe en Dios e introduce la noción de alianzas divinas que se repetirán a lo largo de la narrativa bíblica. La Torre de Babel, Génesis 11. La historia de la Torre de Babel explica el origen de las diversas lenguas del mundo y muestra la tendencia humana a buscar autosuficiencia y orgullo, desafiando la autoridad divina. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse y a expandirse sobre la tierra. En determinado momento, un grupo de personas se estableció en la llanura de Sinar y decidió construir una ciudad y una torre cuyo tope alcanzara los cielos, con el objetivo de hacerse un nombre y evitar ser dispersados sobre la tierra. Utilizaron ladrillos en lugar de piedra y betún en lugar de argamasa. Su avance tecnológico y capacidad de cooperación reflejaban, sin embargo, un deseo de independencia de Dios y autosuficiencia. Dios descendió para ver la ciudad y la torre y reconoció que como un solo pueblo con una única lengua, nada de lo que planeasen sería imposible para ellos. Para frustrar sus planes y dispersarlos por la tierra, Dios confundió sus lenguas de modo que no pudieran entenderse entre ellos. Como resultado, las personas dejaron de construir la ciudad y fueron dispersadas sobre la faz de la tierra. La ciudad fue conocida como Babel, porque allí Dios confundió la lengua de toda la tierra. La Torre de Babel simboliza la arrogancia humana en desafiar el orden divino y la necesidad de sumisión a Dios. También explica la diversidad lingüística y cultural de la humanidad, preparando el escenario para el llamado de Abraham, quien comenzará a revertir la dispersión al crear una nación singular destinada a bendecir a todas las naciones de la tierra. La historia de Abraham, Génesis 12 al 25. Abraham, inicialmente llamado Abram, es una figura central en el libro de Génesis. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ordenándole que dejara su tierra natal y se dirigiera a la tierra que él le mostraría. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre y convertirlo en una bendición para todas las familias de la tierra.
Abraham obedeció y junto con su esposa Sara, originalmente Sarai, y su sobrino Lot, viajó a Canaán. Allí Dios reafirmó su promesa, diciendo que daría esa tierra a la descendencia de Abraham. A pesar de las promesas divinas, Abraham enfrentó varios desafíos que probaron su fe. Tuvo que lidiar con el hambre, con las tensiones con Lot y con la cuestión de su falta de hijos. Para resolver la falta de herederos, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Agar dio a luz a Ismael, pero Dios dejó claro que el heredero de la promesa vendría de Sara. Cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, Dios cambió sus nombres a Abraham y Sara, respectivamente, y prometió que Sara daría a luz a un hijo, Isaac. Dios también estableció la circuncisión como señal de la alianza entre él y Abraham, los visitantes celestiales y el nacimiento de Isaac. Poco tiempo después, 3 visitantes celestiales aparecieron a Abraham y confirmaron la promesa del nacimiento de Isaac. Sara se rió al escuchar esto, dada su avanzada edad, pero el Señor reiteró que nada era imposible para él. En el tiempo prometido, Sara dio a luz a Isaac y Abraham lo circuncidó al 8º día. El nacimiento de Isaac trajo alegría, pero también conflictos. Sara exigió que Agar e Ismael fueran enviados lejos para que Isaac pudiera ser el único heredero. Dios tranquilizó a Abraham diciéndole que no se preocupara, ya que también haría de Ismael una gran nación. Agar e Ismael partieron y Dios cuidó de ellos en el desierto. Uno de los momentos más dramáticos en la vida de Abraham fue la orden de Dios para sacrificar a Isaac en el monte Moría. Abraham obedeció, mostrando su total confianza y obediencia a Dios. En el último momento, un ángel del Señor impidió el sacrificio, proveyendo un carnero como sustituto. Dios reafirmó sus promesas a Abraham debido a su fidelidad. Abraham también tuvo otros hijos con Cetura después de la muerte de Sara, pero la herencia principal fue para Isaac. Abraham vivió hasta los 175 años y fue sepultado en la cueva de Macpela que había comprado para enterrar a Sara. La vida de Abraham es una jornada de fe y obediencia, sirviendo como un modelo de relación con Dios y un precursor de las promesas de redención. La historia de Isaac y Rebeca, Génesis 24 a 26. Isaac, el hijo de la promesa, tuvo su propia jornada de fe y desafíos. Abraham, preocupado por la continuidad de la línea, envió a su siervo más viejo para encontrar una esposa para Isaac en su tierra natal. El siervo, confiando en la guía divina, encontró a Rebeca, una mujer de gran virtud y hospitalidad. El matrimonio de Isaac y Rebeca fue una bendición y tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Durante su vida, Isaac enfrentó desafíos similares a los de su padre, como la escasez de alimentos durante un momento de hambruna. Dios apareció a Isaac y reafirmó las promesas hechas a Abraham, instruyéndolo a permanecer en la tierra de Gerar, donde Dios lo bendeciría y multiplicaría su descendencia. Isaac, al igual que su padre, también enfrentó conflictos con los habitantes locales sobre los pozos de agua, pero Dios siempre proveyó para él. Isaac y Rebeca también tuvieron que lidiar con la rivalidad entre sus hijos. Esaú, el primogénito, era el favorito de Isaac, mientras que Jacob, el más joven, era el preferido de Rebeca. Esaú, siendo un cazador, apreciaba la vida al aire libre, mientras que Jacob era más tranquilo y hogareño. Un día, Esaú, famélico después de cazar, vendió su derecho de primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, mostrando desprecio por su herencia. Cerca del fin de su vida, Isaac quiso bendecir a Esaú, pero Rebeca, recordando la profecía de que el mayor serviría al menor, ayudó a Jacob a engañar a su padre ciego para recibir la bendición destinada a Esaú. Esaú, furioso, planeó matar a Jacob, quien huyó a la casa de su tío Labán para escapar de la ira de su hermano. Isaac vivió hasta los 180 años y fue sepultado por sus hijos, Esaú y Jacob.
La historia de Isaac enfatiza la continuidad de las promesas de Dios, la importancia de la fe y la obediencia, y la complejidad de las relaciones familiares y las elecciones que moldean el destino. La historia de Jacob, Génesis 27 a 36. Jacob, también conocido como Israel, es una figura central en Génesis cuya vida estuvo marcada por conflictos, revelaciones divinas y transformación. Después de engañar a su padre y recibir la bendición, Jacob huyó a la casa de su tío Labán. En el camino, tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que iba de la tierra al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. Dios se reveló a Jacob, reafirmando las promesas hechas a Abraham e Isaac y prometiendo estar con él. Jacob trabajó para Labán durante 20 años, durante los cuales se casó con las hijas de Labán, Lea y Raquel. Amaba más a Raquel, pero fue engañado por Labán para casarse primero con Lea. Jacob tuvo 12 hijos y una hija con sus esposas y sus siervas, Zilpa y Bila. Estos hijos se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Jacob prosperó a pesar de los intentos de Labán de engañarlo y eventualmente decidió regresar a la tierra de sus padres. Durante el camino, tuvo un encuentro transformador con un hombre misterioso que muchos interpretan como un ángel o el propio Dios. Jacob luchó con él toda la noche, y al amanecer el hombre bendijo a Jacob, cambiando su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. El retorno de Jacob a su tierra natal incluyó una reconciliación tensa pero exitosa con su hermano Esaú. Se encontraron y se abrazaron, mostrando que la ira de Esaú había disminuido. Jacob entonces se estableció en Canaán, comprando un pedazo de tierra en Siquem. Sin embargo, la vida de Jacob continuó teniendo dificultades. Su hija Dina fue violada por Siquem, hijo de Hamor. Los hermanos de Dina, Simeón y Leví, se vengaron violentamente, matando a todos los hombres de Siquem y saqueando la ciudad. Jacob condenó la violencia de sus hijos, temiendo represalias de los pueblos vecinos. Pero Dios protegió a Jacob y su familia. Dios ordenó a Jacob que fuera a Betel y construyera un altar. Jacob obedeció y Dios reafirmó el cambio de su nombre a Israel y reiteró las promesas de una gran nación y posesión de la tierra. Jacob construyó un altar y purificó su casa removiendo todos los ídolos extranjeros. En el camino de regreso, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín, pero murió durante el parto. Jacob la enterró en Belén y continuó su viaje. El establecimiento de Jacob en Hebrón. Finalmente, Jacob se estableció en Hebrón, donde su padre Isaac aún vivía. La historia de Jacob ilustra la lucha continua entre el viejo y el nuevo, el pecado y la redención, y el cumplimiento de las promesas divinas a pesar de las fallas humanas. Con todas sus imperfecciones, Jacob se convirtió en el patriarca de una nación destinada a traer bendición al mundo entero. La historia de José, Génesis 37 a 50. José, uno de los hijos más jóvenes de Jacob, es un personaje central cuyas experiencias moldean el destino de la nación de Israel. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de su amada esposa Raquel. Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, lo que provocó celos y odio en sus hermanos. Además, José tuvo sueños proféticos en los que sus hermanos e incluso sus padres se inclinaban ante él, aumentando aún más la animosidad. Sus hermanos conspiraron contra él, inicialmente planeando matarlo, pero terminaron vendiéndolo como esclavo a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Engañaron a Jacob, haciéndole creer que José había sido muerto por un animal salvaje. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser esclavo, José se destacó debido a la bendición de Dios, y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente de intentar atacarla.
lo que resultó en que José fuera encarcelado. En prisión, José continuó demostrando su integridad y habilidad administrativa, ganándose la confianza del carcelero y siendo puesto a cargo de los otros prisioneros. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños del copero jefe y del panadero jefe del faraón, prediciendo con precisión el destino de ambos. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie podía interpretar. El copero jefe recordó a José y sugirió que fuera consultado. José interpretó los sueños del faraón, prediciendo 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, y aconsejó al faraón almacenar alimentos durante los años de abundancia. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, dándole autoridad para implementar su plan de preparación para la hambruna. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grandes cantidades de grano. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado y se convirtió en el centro de distribución de alimentos para las naciones vecinas. La hambruna también afectó la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano y se encontraron con José, aunque no lo reconocieron. José probó a sus hermanos para ver si habían cambiado, acusándolos de ser espías y exigiendo que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Tras varias idas y venidas, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos en un momento emocional, perdonándolos y viendo la mano de Dios en todos los acontecimientos que llevaron a su sufrimiento y elevación. José invitó a toda su familia a mudarse a Egipto, donde el faraón les ofreció la tierra de Gosén para vivir. Jacob y toda su familia descendieron a Egipto, totalizando 70 personas. Jacob se reunió con José y vivió 17 años más en Egipto antes de su muerte. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos, dando profecías sobre sus futuros e instrucciones para ser enterrado en la cueva de Macpela. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él se vengara, pero José los tranquilizó, afirmando que el mal que le hicieron, Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. José vivió hasta los 110 años, vio la 3ª generación de sus descendientes, y antes de morir, hizo jurar a los israelitas que llevarían sus huesos de vuelta a la tierra prometida cuando Dios los sacara de Egipto. La historia de José es una narrativa poderosa de redención, perdón y providencia divina. Muestra cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más adversas para cumplir sus propósitos y bendecir a muchos. José es un modelo de fidelidad e integridad, demostrando que la confianza en Dios puede transformar el mal en bien. El libro de Génesis es un relato fundamental de los orígenes de la humanidad y de la relación especial entre Dios y su pueblo elegido. Desde la creación del mundo hasta la historia de la familia de Jacob, Génesis establece los temas de creación, caída, redención y promesa que permea toda la Biblia. Revela la naturaleza de Dios como creador, juez y redentor, y la complejidad de la condición humana marcada por el pecado, pero también por la capacidad de fe, arrepentimiento y renovación. Cada historia en Génesis contribuye al gran arco narrativo de la Biblia, preparando el camino para la revelación completa de Dios a través de Jesucristo.